No sé si Alex ya esté listo. Ya estamos en vivo. Bendiciones. Perdón un segundo aquí. Un momentico. Ya estamos en vivo. Bueno. Bendiciones. Ok. Perdónenme. Aquí se me hizo el control. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos un debate sobre el tema de la sola escritura y vamos a tener una exposición de parte de la cristiana católica Betty Valenzuela, y en su contraparte tendremos a Alexander Escobar Cerrato, pentecostal unicitario, y los cuales, bueno, van a hacer exposiciones sobre este tema. Este será el siguiente formato. Van a hacer 20 minutos de exposición y luego pasaremos a 15 minutos de refutación. Dos preguntas por parte de cada uno y luego pasaremos a 5 minutos de conclusiones. Entonces, ya dejando claras las reglas, vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Betty. Primero las damas. Bendiciones, Betty, bienvenida. Muchísimas gracias, Rodri. Dios te bendiga. Alex, buenas noches, Alex. Dios te bendiga. Y pues quiero agradecerle primeramente a nuestro Dios, por esta enseñanza de parte mía, de parte de Alex. Y pues gracias a Santo Católico Romano, ¿verdad? Que nos está prestando su canal. Rodri, ¿me dejas mandarle a mi mamá un saludo? Mi mamacita, sí, claro, que me está viendo. Y también, antes de que se me olvide, a mi hermanito Ponte al Tiro, que se me olvidó, y a su santa novia, y a mi hermanito Giovanni. Gracias, adelante. Bueno, recordarles que estamos en directo desde el canal de nuestro hermano Santo Católico Romano, que gentilmente nos ha prestado su canal, y estamos haciendo retransmisión a través del canal Rodrigo Cal. Bendiciones a todos, bienvenido, Alex. Alex, adelante, tu saludo. Bueno, muy buenas noches, saludamos a todos los amigos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo, y también los hermanos de la Iglesia del Nombre, también los saludamos en este nombre que es sobre todo nombre. Saludamos también a la señora Betty, al moderador, al señor Rodrigo Andrés Calvo, y también al dueño del canal. Sí, los saludamos en el nombre de Jesucristo, el único y solo Dios, y la vida eterna. Muchas gracias. Bueno, vale, Alexander, muchísimas gracias. Y entonces, ¿quién comienza exponiendo? ¿Alexander? Betty comienza exponiendo. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a los 20 minutos de exposición de la hermana Betty Valenzuela. Ok, permítanme que por aquí tenía el cronómetro en línea. Voy a ponerlo por acá aparte para poderlo manejar bien. Ok, entonces 20 minutos. ¿Necesitan que les avise 5 minutos antes o algo así? 2, ¿no, Alex? 2 o 3 minutos, ¿no? Pues yo acá tengo mi cronómetro, pues solamente me interrumpe tiempo, ya listo. Ok, no quieres preaviso. 2 minutos. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando desees comenzar. Ya. Adelante. Bueno, yo voy a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la sola escritura. Ustedes saben que la sola escritura, hermanitos, es uno de los pilares de los protestantes, ¿verdad? Es uno de los pilares fuertes del protestantismo de la Reforma.
Yo voy a comenzar con segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, por tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado de palabra o por carta. De palabra o por carta. Otra vez Pablo, primera de Corintios 11:2, nos dice, esto lo saqué de la Reina Valera, 1960. Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. Vamos a ver cómo las transmitió otra vez Pablo en segunda de Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 6. Hermanos, os mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. De nosotros. Me llama la atención este texto que dice de nosotros. ¿Acaso todos los apóstoles escribieron? ¿Verdad que no? Fueron nada más unos cuantos. Entonces, de nosotros está hablando plural. Permítanme, por favor. Discúlpenme. Y luego, bueno, de nosotros recibiste. Ahora, como les decía, la sola escritura es uno de los pilares del protestantismo que afirma que la Biblia y solamente la Biblia es la única norma de fe y conducta o de fe y moral. ¿Sí? Ahora, la tradición oral existía desde antes de los apóstoles y lo voy a comprobar. Por ejemplo, ojalá que Alex en su refutación me pueda responder esta pregunta. ¿Qué escritura leía Adán y Eva? Por ejemplo, ¿no? O sea, basándonos en la sola escritura. Por ejemplo, en Hechos 9, versículo 6, ahí nos dice que a Saulo de Tarso primero se le predicó oralmente, ¿verdad? Y lo voy a leer. Hechos 9, versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si usted lee el contexto, no va a leer que diga, ve, entra a la ciudad y ahí se te va a dar una Biblia, se te van a entregar las escrituras. No, se te va a decir lo que tienes que hacer. No le entregó ningún escrito, hermanos. Nada le entregó. Si usted lee el contexto, nada le entregó. Ahora, en Hechos capítulo 20, versículo 28 de la Reina Valera, cito, cuídense de sí mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto como obispos. ¿Qué significa obispos? Supervisores. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. ¿Dónde deja pues Pablo allá en segunda de Timoteo 3:16 que dice que toda escritura es inspirada por Dios, que los hermanos separados es su texto por excelencia y que dicen que ahí dice la palabra solo? Solamente la Biblia, no, hermanitos, porque Pablo acá nos viene a decir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo puso como obispos, o sea, pone supervisores, ¿para qué? Para apacentar la iglesia, para guiar la iglesia. Aquí no dice jamás que el Espíritu Santo nos mandó Biblias del cielo, ¿verdad? Por ahí alguna persona que dice que la Biblia cayó del cielo, pero me acordé. Ahora, con esa misma autoridad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que da a su iglesia. Vamos a leer, esa misma autoridad que Jesucristo tiene, se la da a su iglesia. Voy a leer Mateo 18, versículo 18. Les dice, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, Mateo 28, 18, sigo hablando de la autoridad que tiene el Señor Jesús. Dice, Jesús se acercó y les habló así. Toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo con esto, en el versículo 20 dice lo siguiente de la Reina Valera, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A ver, ¿cuándo dice todas las cosas que les he enseñado? Todo quedó por escrito. Vayan y hagan todas las cosas y enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado, hermanitos. Si usted lee el contexto, dice, ahí no dice que lean. Ahora, yo no estoy diciendo que la palabra de Dios escrita no es palabra de Dios. Claro que es palabra de Dios. Como les decía en mi debate anterior, la confusión de nuestros hermanitos evangélicos es que ellos piensan que la palabra de Dios solamente es escrita y no, la palabra de Dios es escrita 100%, pero también es oral 100%. Ahora, Juan 21:25 dice, Jesús hizo también otras muchas cosas que si se escribieran una por una, perdón, creo que no habría en el mundo lugar para tantos libros. Ahí está, no todo quedó escrito, hermanos. Juan 20:30, ¿qué nos dice? Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están en este libro. Ah, caray, entonces, ¿dónde están? Entonces, ¿dónde quedó la sola escritura, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Cuánto has aprendido de mí? ¿Cuánto has qué? Vamos a volver a leer. ¿Cuánto has aprendido de mí confirmado por numerosos testigos? Confíalo a personas que merezcan confianza. Ahí va, ojo, y que puedan instruir después a otros. Si usted lee el contexto, si analiza este texto, que instruyan a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor permanecerá hasta el fin del mundo. Ahí jamás, todavía no estamos hablando. Claro que eso quedó por escrito, pero Juan dice que no todo quedó por escrito. Ahora, la enseñanza de los primeros cristianos, vamos a ver si ellos apoyaban la sola escritura. Hechos 2:42. Cito, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles y a la convivencia fraterna y a la fracción del pan. Eran asiduos. Hay otro texto que dice que todos los días, eso significa asiduos. Ahora, bueno, esta la voy a dejar para ver si Alex me la dice para refutarlo. Ahí me gustaría que también Alex me dijera dónde dice literalmente la palabra sola escritura. Eso me gustaría que en su refutación. Aquí, como le decía en Hechos, jamás dice que eran asiduos a leer la Biblia. Ahí no dice, dice que eran, tú vas a decir, pero es que dice palabra. Ahí está la Biblia metida. La respuesta mía será sí, porque, repito, la Iglesia Católica tiene a la palabra oral y escrita en el mismo nivel. Las dos son palabra de Dios. Primera de Corintios 11:23, miren qué interesante, porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Yo le pregunto a Alex, ¿Saulo de Tarso conoció a Jesucristo en persona? No. Entonces, ¿por qué dice yo recibí del Señor? ¿De quién lo recibió? De los apóstoles, de la tradición oral, hermanito. Ahora, fue la iglesia primitiva que le enseñó todo, ¿verdad? Ahora, les voy a, miren, este texto a mí me encanta. La autoridad de Jesús, la autoridad que tiene Jesucristo, como les decía anteriormente, se la da a quién, a su misma iglesia. Les voy a citar Lucas 10:16. Fíjense lo que dice, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha, y quien los rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y al que me ha enviado, me rechaza a mí, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Ay, algo me pasó aquí. ¿Sí se escucha, Rodri? Sí, ¿verdad? Ya, se me fue un poquito el internet. Otra vez, Lucas 10:16, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha. ¿Quién qué? ¿Quien los lea a ustedes? No, quien los escucha oral, a ustedes, a mí me escucha. Quien los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. No dice lee. Ahora,
No hay un solo texto, vuelvo a repetir, que diga solo la escritura o la escritura es suficiente, pero sí hay textos bíblicos donde mismo Jesucristo nos dice quién tiene la autoridad, quién también tiene autoridad. Te lo voy a leer y eso lo voy a parafrasear porque ya no alcancé a anotarlo. Primera de Timoteo 3:15, Pablo dice, le dice a Timoteo, para citarlo, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad, que es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia, sí. Y la iglesia también es la verdad, lo está diciendo Pablo. En Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, a esta sí la voy a leer, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba, el cielo, los santos, el mundo de arriba, podrán descubrir mirando a quién. Yo pensé que iba a decir a la Biblia, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Alex, las muchas formas de sabiduría de Dios se dan a conocer también por medio de la iglesia. Y lo está diciendo Pablo. Juan 14:26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ah, caray, ¿dónde dejó aquí Jesucristo la sola escritura? Tú me podrías decir o argumentar, pues es que por eso los dejó el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde queda la sola escritura, no? Por eso Juan dice que no todo quedó escrito. Entonces ahí no es sola escritura. En Mateo 18:15 de la Reina Valera dice, por tanto, vamos a ver aquí qué hay que hacer cuando hay un conflicto con nosotros. Vamos a ver. Por tanto, si tu hermano pelea contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Si no te oyere, vamos a ver, toma aún contigo a uno o dos para que para que de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la Biblia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia de la Reina Valera 1960. Y si no oyere a la iglesia, yo pensé que iba a decir a la Biblia, no, tenle por gentil y publicano, de la Reina Valera. Me gustaría que Alex Cerrato me responda su refutación, si le alcanza el tiempo, que me responda todo esto que yo tengo en mi cabecita. Otra vez, ¿qué escritura leía Adán y Eva? Si Alex cree que en la sola escritura, ¿por qué no es una sola doctrina? Porque en su misma denominación tiene diferentes doctrinas en su misma denominación. Por ejemplo, yo la otra vez vi, no te he escuchado, pero sí te voy a escuchar, Alex. Vi en tu canal que tuviste un debate con otro hermano tuyo, decía unicitario contra unicitario. Creo que estaban debatiendo sobre el bautismo, si todavía estaba vigente, algo así. Y dije yo, ¿what? O sea, si creen en la sola escritura, ¿por qué no tienen una sola doctrina, no? Ahora también, ¿con qué autoridad mutilan la Biblia? ¿Con qué autoridad? O sea, ¿dónde dejan la sola escritura? Les voy a decir por qué. Porque resulta que la Reina Valera, en la versión 2020, ya no aparece el nombre de Jehová, que siempre no, que dijo mi mamá que siempre el nombre no era Jehová, después de muchísimos años, después de siglos, que a su Dios le decían Jehová. Ahora ya no es Jehová. ¿Por qué mutilan la Biblia? ¿Dónde queda la sola escritura? ¿Dónde dejas aquel verso de Apocalipsis que dice, ay de aquel que le quite y que le ponga? ¿Dónde lo dejan? Ahora, esta pregunta también me gustaría que me la respondieras, Alex. ¿Dónde dice que los apóstoles leían 66 libros? ¿Dónde lo dice? Hermanitos, acuérdense que la Biblia está compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento. No solamente es el Antiguo Testamento. Acuérdense que la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió fue por Pablo. Si no, me gustaría que Alex me corrigiera en esto, porque no sé mucho. Fue la segunda carta a los tesalonicenses allá por el año 50-55, creo. También me gustaría que me reafirmara si estoy mal. Entonces,
50 años después de Cristo se escribe la primera carta de Pablo y la iglesia caminando sin escritura. Pero Betty, ¿cómo te atreves a decir eso? Existe el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es la Biblia, mijo. Es parte de la Biblia. Es como si yo me llevara a predicar solamente los 4 evangelios. Esa no es la Biblia. La Biblia se compone por 73 libros. Bueno, ahora me voy a poner de parte de Alex. La Biblia se compone por 66 libros, pero ¿dónde en la Biblia? Es que miren, hermanitos, esto es bien contradictorio, ¿eh? Les voy a decir por qué. Porque aquí tenemos un problema bien grande. El dogma o el pilar de la sola escritura tiene un problema. El problema es que no aparece en la Biblia. Ellos todo nos enseñan con Biblia en mano, pero la palabra sola no aparece en la Biblia y hay unos que hasta se molestan conmigo. Y les digo, pero ¿por qué te molestas? O sea, enséñame con la Biblia dónde dice sola escritura, dónde los apóstoles dieron una lista y dijeron, van a leer 66 libros. En Maní ellos supieron que iban a hacer 66 libros. Pablo se murió y no supo que sus escritos, sus cartas, eran parte de la Biblia. Fíjense nada más. Ahora, vamos a leer, me pueden por ahí decir, bueno, esto lo voy a dejar para después. Les voy a, no sé cuánto tiempo me quede. Eso ya hablé con Biblia, ahora yo voy a hablar con patrística, porque si yo digo que la Biblia es la oral y la escrita, tengo también que demostrar patrística. Miren nada más lo que decía San Ignacio de Antioquía. Vamos a ver qué creía la iglesia primitiva, ¿sí? Ignacio de Antioquía, pues Alex sabe y ustedes saben, ¿verdad? Que fue un obispo de Antioquía en el año 107. Él fue discípulo de Pedro y Pablo y vamos a ver si rechaza la posición de la sola escritura. Dice, porque he oído, bueno, a ver si me alcanza el tiempo. Dice, yo hice pues mi parte como un hombre amante de la unión, pero allí donde hay división e ira, allí no reside Dios. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten. Si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo, tengo fe en la gracia de Jesucristo que os librará de toda atadura. Y os ruego que no hagáis nada en espíritu de facción, sino según la enseñanza de Cristo. Ojo con esto, porque he oído a ciertas personas que decían, 2 minutos. 2 minutos. Gracias. Porque he oído a ciertas personas que decían, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, es decir, antiguas, no creo que esté en el Evangelio. Ahí está. Papías de Hierápolis, años de 69 a 150 después de Cristo. Importante este testimonio, Cito, junto con las interpretaciones, no vacilaré en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. Más adelante dice, porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva, sobreviviente. Estamos hablando del año 69 al 150 después de Cristo. ¿De dónde nace la sola escritura? De Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Un sacerdote católico. Mira nada más, Irineo de León. Por aquí tengo, dice, porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas. Sigue diciendo, acusándolas o de no decir las cosas rectamente, o de no tener autoridad y de narrar las cosas de diversos modos. No se pueden ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición. Híjole, es que yo hasta quiero llorar de la emoción con los padres de la iglesia, y espero que no me lo cite ese rato porque sería robarnos los padres de la iglesia, Por favor, hermanitos separados, no nos roben los padres de la iglesia. Ahora, sigue diciendo San Irineo, cuando nosotros los atacamos con la tradición que la iglesia custodia a partir de los apóstoles por la sucesión de los presbíteros, se ponen contra la tradición diciendo que tienen no solo presbíteros, sino también apóstoles más sabios que han encontrado la verdad sincera. ¿Por qué los apóstoles habrían mezclado lo que pertenece a la ley con las palabras?
Bueno, Tiempo. gracias. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar el cronómetro para darle sus 20 minutos a Alexander Escobar. Alexander, ¿estás listo? Tu Sí, micrófono, estoy listo. Alexander. Bueno, cuando me indiques, Estoy entonces listo. iniciamos. Adelante. Bueno, creo que la niña Betty ha pedido que le responda y que le responda de una. Le voy a responder, Betty. Usted habla de lo oral y habla de la Biblia escrita. Yo le quiero decir algo. La Biblia o la escritura o la palabra de Dios en sus comienzos, ¿sí? Antes de que se existiera la escritura, los libros muy antiguos como el libro de Job, fue, digámoslo así, pasó de generación en generación por la tradición oral, pero era inspirado, eso fue inspirado por Dios. Ojo, ojo lo que le voy a decir, inspirado por Dios, porque Job aparece como una escritura inspirada por Dios. Ahora, le recuerdo también que lo que se escribió, lo que fue inspirado por Dios, que fue también de tradición oral, que pasaba de una generación a otra. Por ejemplo, el Señor le dice a Israel cuando pasa el Mar Rojo, ¿sí? Que eso que ellos vivieron se lo cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿sí? Se lo cuenten a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero eso fue inspirado por Dios. No, fue inspirado por Dios. Hay una cosa entre la tradición oral de las cosas inspiradas por Dios que llegaron después a ser escritas a lo que es la tradición oral que no es inspirada por Dios, que ustedes dicen que es lo que sus padres de la iglesia dijeron. Ahora, usted comete una imprecisión y al decir que la Biblia, dice usted, es Antiguo y Nuevo Testamento. Le digo esto porque cuando uno debate, tiene que analizar y decir y conocer todo esto. Biblia no significa esto, ¿sí? Esto no significa Biblia. Biblia significa libros, libros. Y para que usted sepa, el Pablo en el idioma griego le dice le dice a Tíquico, perdón, dice aquí, hablando con Timoteo, le dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y la Biblia, escuche bien, en griego, y la Biblia, mayormente los pergaminos, y la Biblia no se refiere a Antiguo y Nuevo Testamento. Usted dice que no, que la Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento y que los apóstoles no llevan la Biblia. Los apóstoles sí llevaban una Biblia. Ahí lo dice. Y la Biblia, mayormente los pergaminos, búsquelo en el texto griego, búsquelo. Allí dice Biblia. Ahora, ¿cuáles eran los libros? La Biblia para ellos, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso habla de los pergaminos. El Antiguo Testamento era la Biblia para ellos. ¿Listo? Ahora, también le respondo lo de Adán y Eva. No había necesidad que ellos tuviesen una Biblia, porque les fue dado mandamiento de parte de Dios. De todo lo que veis aquí podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le fue dado mandamiento de parte de Dios. Ahora, yéndome a eso, quisiera que entrar ya en mi disertación y voy a hablar de lo que es la tradición. Vuelvo y repito, la tradición de Dios que fue inspirado, ¿sí? La tradición de Dios que fue inspirada la encontramos en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, verso 15. Segunda de Timoteo capítulo 3. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar,
para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Ahora le repito, la escritura a la cual se refiere aquí Pablo no se refiere a lo que ustedes llaman que los apóstoles andaban con el Antiguo y Nuevo Testamento. No se refiere a eso. Ellos andaban con la Biblia. Ahora, ¿qué Biblia dice Pablo? Hechos capítulo 20, verso 28. Vaya allá, amiga. Veo que usted erra en esto. Usted da conceptos los cuales no conoce. Hechos capítulo 28, verso 25. Dice allí en qué se basaba Pablo para enseñar de Jesús. Y esto lo puede ver usted en todo el Nuevo Testamento. A ver. Dice aquí, Hechos 25, dice aquí. Pablo predica en Roma. Dice el verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. No dice que por la tradición de los padres de la iglesia. Yo quisiera que usted me dijera dónde dice aquí Pablo, Pedro, Juan, que ellos enseñaban por la tradición de los padres de la iglesia. Ojalá usted me pueda responder eso, ya que yo sí le he respondido a sus preguntas. ¿Dónde dice que enseñaban por la tradición de los padres de la iglesia? Dice aquí, testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Se escucha? Ahora, Hechos capítulo 24, verso 14, Pablo dice esto, y estoy hablando de Biblia. Usted dijo que los apóstoles no andaban con la Biblia. Le estoy hablando de Biblia. Dice, pero esto te confieso según el camino que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Sí? O sea, eso se habla, es del Antiguo Testamento. Ellos andaban con esa Biblia. Ahora, si usted analiza todas las escrituras de Pablo, por ejemplo, en Romanos, le voy a citar solamente algunas. Vamos a mirar. Pablo enseñando acerca, dice en Romanos 1:16, dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por medio de fe, y como para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está eso? Quiero que me cite cuál de los padres de la iglesia citó eso. O si Pablo lo está citando a los padres de la iglesia. Aquí dice Habacuc 2:4. A ver, sigamos aquí. Dice, capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. ¿Cuál de los padres de la iglesia Pablo se inspiró para decir esto? ¿A cuál de los padres de la iglesia Pablo se inspiró? No se inspiró ninguno. Dice Salmo 62, 12. Esto es Biblia. Pablo se inspiró fue en la Biblia. Dice aquí en el capítulo 3, verso 4, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. ¿Cuál de los padres de la iglesia Pablo se inspiró para decir esto? Sí, Salmo 51, 4. Debería usted citarme los padres de la iglesia en los cuales Pablo se inspiró, porque usted dice que no es solamente la escritura, sino que están los padres de la iglesia, está la patrística. ¿En cuáles de la patrística se inspiró Pedro para decir esto? Escudriñando qué persona, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En cuál de los padres de la iglesia se inspiró Pedro para decir esto? ¿Ah? ¿En cuál de los padres de la iglesia se inspiró Pedro para decir esto? Dice aquí, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿De cuál de los padres de la iglesia está hablando Pedro aquí? ¿De cuál? Sería bueno que usted me conteste así como yo le he respondido. ¿De cuál de los padres de la iglesia? ¿Sí? ¿De cuál? ¿De Irineo? ¿De cuál? ¿Ah? ¿De cuál? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es hierba y toda la hierba y toda la gloria del hombre
como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál de los padres de la iglesia citó esto, en los cuales Pedro se inspiró? Porque Pedro se inspiró en los padres de la iglesia para enseñar esto. No se inspiró. Dice que en Isaías capítulo 40, capítulo 40, verso 6 al 9. Por acá también dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, porque ella es como la luz que alumbra. ¿A cuál palabra profética de los padres se refiere? De los padres de la iglesia suya. No, se refiere Pedro en eso. Yo le digo que se refiere a mi Padre Celestial, porque es la única palabra que tiene poder, ¿sí? Dice la Escritura que la palabra de Dios es la única que tiene poder para sobreedificar al cristiano, no otro. No, la tradición no. Ahora, ¿está de acuerdo Dios con la tradición? Usted me ha citado algunos textos. Me ha citado 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, dice que la Reina Valera, pero la Reina Valera no dice tradición, dice doctrina. Sí, le recuerdo, allí no dice, usted dice, y se lo estoy citando a la Reina Valera. Es una mentira, es una mentira. La Reina Valera no dice tradición, es una mentira, señora Betty. Y usted como cristiana no debería decir mentiras. ¿Sí? Si usted se hace llamar cristiana, no diga mentiras, diga que está citando su Biblia, pero no diga que está citando la Reina Valera. ¿Sí? La Reina Valera dice doctrina. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 2:15, Primera de Corintios 11:2. Bueno, allí dice doctrina. Ahora, la doctrina es una instrucción, una enseñanza. Eso es una doctrina. Ahora, ¿qué doctrina predicaron los apóstoles? ¿Predicaron la doctrina de la Trinidad? Pregunto. ¿Ellos predicaron eso? ¿Predicaron la doctrina de María siempre virgen? Pregunto. ¿Predicaron la doctrina del purgatorio? Pregunto. No, ellos no predicaron eso. Eso es tradición. Eso no es doctrina. Eso es la tradición de ustedes. Ellos no predicaron tradición. No predicaron tradición de hombres. Ellos predicaron fue doctrina de Dios. Predicaron salvación a Jesucristo como el único y solo Dios verdadero y vida eterna. A Jesucristo lo predicaron que el bautismo es en su nombre. Eso fue lo que predicaron. Doctrina inspirada en las escrituras. Por eso Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y que ella es la única que tiene poder para sobreedificarnos. ¿Sí? Eso es lo que dice la escritura. Ellos no predicaron ni purgatorio, ni María siempre virgen, ni María madre de Dios. Ellos no predicaron eso. Sería bueno que eso sí está en la tradición de ustedes. Sería bueno que usted me mostrase aquí, en las palabras de Pablo, en las palabras de Juan, en las palabras de Santiago, en las palabras de Pedro, en las palabras de Judas, en las palabras de Mateo, ¿sí? Que usted me dijera dónde ellos predicaron María siempre virgen, María madre de Dios, ¿dónde dice que van a estar en el purgatorio? ¿Dónde lo dice? Literalmente, todo eso, literalmente. Sería bueno, porque eso sí hace parte de la tradición. Eso sí hace parte de la tradición. Ahora, ¿está de acuerdo Dios con la tradición? Vuelvo y repito, la palabra de Dios, la inspirada, cuando no había escritura, fue dada. O mucha de ella también se compartió. Escuche bien, porque el Señor le dijo, díganlos a sus hijos, díganselo a sus hijos. Pero eso también fue escrito y hoy permanece escrito. Permanece aquí escrito. Ahora, ¿estará Dios de acuerdo con la tradición? ¿Sí? ¿Qué dice Dios acerca de la tradición, que son mandamientos de hombres? Vamos a mirar allá. La invito a que lea Isaías capítulo 29, verso 13. ¿Estará Dios de acuerdo? Porque creo que usted debe tener una Biblia que tenga Isaías. Me imagino. Isaías capítulo 29, verso 13. Vamos a ver qué dice Dios de la tradición. De la tradición inventada por hombres. Dice, así pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es tradición. Mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cómo? Por ejemplo, lo llevo hoy en día. María siempre virgen. ¿Cuál de los apóstoles llamó María siempre virgen? ¿Cuál de ellos? ¿Dónde el Señor mandó que le dijeran a María siempre virgen? Recuerde que usted me citó las palabras del Señor en Mateo, donde dice, vayan y recuérdeles. Sí, vayan, enseñándoles todas las cosas, que las guarden, todo lo que yo les he enseñado. ¿Dónde el Señor mandó a decir María siempre virgen?
a que le dijeran madre de Dios, a que dijera que hay un purgatorio. ¿Dónde el Señor mandó eso? Literalmente lo deseo. ¿Dónde está? Literalmente. Porque estamos hablando, si hay tradición de parte del Señor que Él mandó eso, y usted dice que es lo oral, debe haber alguno que lo dijera. Al menos uno de ellos. Vamos a ver dónde lo dice. Ahora, vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 15. Ya para terminar, me faltan unos minutos, un minutico ahí, unos segunditos. Mateo capítulo 15. Tiene 5 minutos todavía. Sí, señor, tengo 5 minutos, gracias. Mateo capítulo 15, voy a hablar de la tradición, amiga, de la tradición que enseñan los hombres, pero no conforme a Dios. Mateo capítulo 15, verso 8 y verso 9. Dice así, hablando de la tradición. Pero vosotros decís, cualquiera que dice a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, eso lo mandaron los hombres. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero ellos dicen, no, es mi ofrenda a Dios todo lo que yo te puedo ayudar. ¿Ya? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que hace la Iglesia Católica con su tradición, con lo de los padres de la Iglesia que usted ha citado, Irineo de León. ¿Quién más falta por citar? A ver, cíteme todos ellos. Eso lo dice su tradición, que ustedes dicen que es palabra de Dios. ¿Cuál de ellos figura en la Biblia como autor, sí, o como escritor bíblico inspirado por Dios? ¿Cuál de ellos? Ninguno. Ninguno. Eso es invento. Y el Señor dice, hipócritas. Ya bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Invalidan el mandamiento de Dios por la tradición. Vamos a la tradición de la fiesta de San Pablo y San Pedro, donde el Señor mandó a celebrarle fiesta a San Pablo y a San Pedro, donde el Señor dijo que había que irse de rodillas a adorar y a venerar a la Virgen. ¿Dónde los apóstoles, si por la tradición apostólica, vamos a hablar de eso, ¿dónde los apóstoles mandaron eso? ¿Dónde? Ahora, yo quisiera leerle a usted, señora Betty, lo que dice su catecismo. Dice aquí, perdón, ¿puede parar el cronómetro un momentico? ¿Lo puede parar? ¿Sí puede o no puede? Sí, señor, está parado. Bueno, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Tome agua, tranquilo. Bueno, saludos a todos los que nos están siguiendo en el canal Santo Católico Romano y en el canal Rodrigo Calvo. Recuerden que el tema del debate es la sola escritura y los dos ponentes son Betty Valenzuela por el cristianismo católico y Alexander Escobar Cerrado por parte de los pentecostales unicitarios. Bueno, el debate está muy interesante, le quedan 2 minutos 23 segundos. Alexander, después de haber pedido su receso, estamos esperando a que él tome agua y a que mi gato no muerde los cables del computador. Félix. Bueno. Ok, saludos a todos los que nos están siguiendo en esta hora. A Pedro Maya, a Per364, José Adorno, los que nos siguen en uno y en otro canal. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, ¿puedo continuar?
Sí, adelante. Gracias. Le decía, señora Betty, le decía que el Señor está en contra de la tradición, ¿sí? Por favor, hay un micrófono abierto, pido por favor que... Gracias. Está en contra de la tradición, donde le decía que el catecismo de la Iglesia Católica habla de la tradición y dice que esa tradición va de mano con los apóstoles. El numeral 80 nos dice así: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas, compenetradas, porque surgiendo ambos de la misma fuente. La tradición, donde dice la Escritura que a María la llamaron por siempre virgen, donde dice que hay que venerarla, donde dice, numeral 81, dice, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles. Si la tradición, escúcheme bien, señora Betty, si la tradición dice que es la palabra de Cristo encomendada por Cristo, inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles, donde los apóstoles dijeron María siempre virgen, eso es tradición. Donde los apóstoles dijeron María Madre de Dios, donde dijeron que hay que honrarla, venerarla, donde lo dijeron, donde dijeron que María fue recibida arriba en el cielo, ¿dónde lo dijeron ellos? ¿Dónde? Donde el Señor lo mandó. Si la tradición va ligada con la escritura dada por Cristo, inspirada por el Espíritu Santo a los apóstoles, si esa es la tradición, ¿dónde está eso? No creo que usted pueda responder eso. Por lo tanto, su tradición solamente es eso. Le voy a decir qué es. Nada. Nada delante de Dios. Es solamente hipocresía, lo llama el Señor. Hipócritas. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por la tradición de ustedes, cosa que no fue inspirada por Dios. Eso solamente se llama hipocresía. Me disculpan lo duro que soy, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? 7 segundos. Listo, gracias. Bueno, se acaba de terminar el tiempo de Alexander Escobar Cerrato y vamos entonces aquí a cuadrar los 15 minutos de la refutación. Vamos aquí 15 minutos. Okay. Entonces, cuando estés lista, Betty, me avisas para colocar el cronómetro. Adelante. Ya. Bueno, vamos a darle clases gratis a Alex Cerrato, porque es mi hermano y es mi amigo. Y Primera de Pedro 3:15 me dice que siempre tengo que estar dispuesta a dar respuesta a las personas que en su ignorancia hablan nomás por hablar. Si se fijan, se paró mucho ahí en la palabra tradición, pero ya le voy a dar cátedra de lo que es la palabra paradosis. Y con su misma Reina Valera, ¿verdad? Es que ese es el punto, hermanitos protestantes, que Alex Cerrato se quedó solamente en su Reina Valera 1960. ¿Por qué no revisa la Biblia del Oso? ¿Por qué no revisa la Biblia Reina Valera, la de 1906? ¿Por qué no va al griego? Que la palabra tradición, ¿verdad? Ahorita le voy a dar cátedra. Ahorita, necesito que ponga mucha atención, Alex. Vamos a refutar punto por punto, ojalá que me alcance el tiempo. Fíjense qué interesante lo que acaba de decir Alex Cerrato, que nunca lo había escuchado yo en ningún hermano, ni de la iglesia, es más, ni los hermanos de las iglesias históricas se han atrevido a tanto, ¿eh? Ahora imagínense, él es neoevangélico. Ni siquiera los unicitarios son considerados como evangélicos, son neo. Ahora, él dice que la Biblia no es eso, y pone, la Biblia no es esto, y yo me puse a pensar, entonces, ¿qué es la Biblia, Santo Señor del cielo? Llévame. O sea que yo puedo predicar solamente con el Antiguo Testamento, Alex, ¿solamente puedo predicar con eso? Vaya, Señor, la palabra Biblia, mi hijo, significa conjunto de libros. Por eso ese conjunto de libros forman la Biblia, para tu conocimiento, Alex. Ahora, fíjense, él acaba de entregarme el debate, me lo entregó así en charola de plata, en charola de oro.
Me dijo que Adán y Eva no hubo necesidad de Biblia. Entonces está de acuerdo conmigo inconscientemente que la palabra sola escritura se echa a la basura. Ahí, gracias, Alex, un punto a tu favor. Ahora, él me cita segunda de Timoteo 3:16, que yo sabía que me la iba a citar, pero ahí no dice la palabra sola, Alex. Ahí cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, oye, mijo, los católicos también lo creemos. Tú pregúntale a un católico, Rodrigo, Max, a cualquier católico, a santo católico, ¿tú crees que la Biblia es inspirada por Dios? Te va a decir el católico, sí. Tú pregúntale, ¿tú crees que la Biblia es útil para enseñar? Te va a decir el católico, sí. ¿Dónde ahí en 3:16 dice que solamente la Biblia es suficiente, Alex? No, estamos de acuerdo con Pablo. Otro punto a tu favor, te refutaste solo. No me diste la palabra sola. Ahora, tú, discúlpame, Alex, pero esto sí me dio poquito risa. Tú dices que los apóstoles cargaban el Antiguo Testamento. Regresen el video. Alex acaba de decir que los apóstoles cargaban el Antiguo Testamento, cargaban la Biblia. Alex, ay, Alex, es que estás muy joven, mijo. El Antiguo Testamento no estaba así como la Biblia esta, Alex. Eran unos rollos súper pesados. Después te voy a dar las características de los rollos. Imagínense, hermanitos. A ver, quiero que su mente se remonte en esos tiempos. No había carro, no había avión, se iban caminando, yo creo que no había ni caballo, no sé. Imagínense a Pablo cargando bajo la axila esos rollos del Antiguo Testamento. No, Alex. ¿Sabes qué, Alex? Ahí sí, discúlpame, pero tienes que pedir perdón por lo que acabas de decir, ¿ok? Es un error del tamaño del planeta, ¿eh? ¿Dónde dice que los apóstoles cargaban los rollos del Antiguo Testamento, mijo? Si la primera imprenta en el mundo fue allá por el siglo XVII, XVIII, no sé. Ay, sí, no me acuerdo. Pero no había imprenta, mijo, ni siquiera existía esta hoja. Ay, Alex, ahí yo creo que sí tienes que revisarte, ¿eh? Porque esa mentira es del diablo, ¿eh? Ahora, tú dices que Pablo se inspiró en la Biblia. Mira, Alex, ponme mucha atención en esto. Dices que Pablo se inspiró en la Biblia. Mira, nada más. Y lo tenía preparado porque sabía que me ibas a decir eso. Por favor, anota Primera de Corintios 7:12. Primera de Corintios 7:12 dice, a los demás les digo, como cosa mía y no del Señor. A los demás les digo como cosa mía y no del Señor. Si un hermano tiene y bla, 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 bla. Ahí habla de que si tiene una esposa y de que no sé qué, ¿no? Si quieres te lo leo completo. 7:12 en adelante. ¿De dónde agarró ese texto Pablo? Si es una opinión de él. Tú dices que se inspiró en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ese texto no aparece en el Antiguo Testamento. Y peor aún, ¿cómo llegó a ser considerado como palabra de Dios? Fue la iglesia, esa iglesia que tú no quieres, esa iglesia católica fue la que dijo, este texto es también palabra de Dios, y tú lo cargas en tu Biblia. Y te voy a decir, Alex, yo pensaba que no estaba en tu Biblia, y me di a la tarea de buscarlo, y sí existe la Reina Valera. ¿Y qué crees? ¿No fue tu pastor el que dijo, quiero que este libro sea inspirado? Es más, te voy a dar un dato más. Si tú lees el Evangelio de San Mateo al principio, no dice yo Mateo escribo, no. Fueron dos padres de la Iglesia Católica que en el año 200 dijeron, ese libro se lo vamos a atribuir a Mateo. Ay, Alex, hay que investigar, mijo, porque por eso cada quien funda un changarrito aquí, un changarrito allá. Ese es tu problema. ¿Qué más dijiste aquí? Bueno, pero yo aquí estoy para instruirte, Alex, con todo mi amor. Me gustaría que me dijeras dónde, quién inspiró ese texto que te acabo de leer, y no eches mentiras. Te puedes ir al infierno, mijo, ¿eh? Como tú me dijiste a mí, la mentira es del diablo. Bueno, tú dijiste que dónde Pablo se inspiró con los padres de la iglesia. Yo no dije que se inspiraron con los padres de la iglesia, pero sí te voy a dar el texto donde habla de los padres de la iglesia. Y te lo voy a citar. Permíteme. Segunda de Timoteo 2:2 de la Reina Valera, 1960, la que tú lees. Dice Pablo, cuanto has aprendido de mí, confírmalo por numerosos testigos
y numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Hay un texto que ya se me perdió, Alex, que dice que los puso como obispos, que instituyó pastores. Ese es el magisterio, mijo. ¿Sabes qué quiere decir la palabra magisterio, Alex? Maestros, guías. Eso quiere decir la palabra magisterio. Ay, Alex, es que todo lo que dijiste, yo creo que ni tus hermanos te han creído, ¿eh? Ahora, aquí te atoraste mucho, bueno, porque ahí sí me voy a atorar yo más. Tú dijiste, ¿dónde está el purgatorio? ¿Dónde está la asunción de la Virgen María? Si quieres, con mucho gusto, vamos a seguir debatiendo y te voy a decir dónde está el purgatorio, dónde está la unción de María. Yo te lo voy a decir. Pero eso que tú mencionaste es bíblico, Alex. Me hubieras preguntado otra cosa, por ejemplo, ¿dónde está la aspersión en el bautismo? ¿Dónde está el bautismo de niños? Ahí yo creo que sí me hubiera tambaleado. Pero todo lo que dijiste es bíblico, mijo. Es como por decir, tú te pones el unicitario, Alex Cerrato. ¿Dónde dice en la Biblia la palabra unicitario? ¿Dónde lo dice, Alex? Pero bueno, y mira, nada más, aquí. Te voy a no sé cuánto tiempo, Rodri, me queda, por favor. Es como si yo te dijera, Alex, ¿dónde está el chicle ungido? Que eso sí no es bíblico. ¿Dónde está el saco ungido? 6 minutos Okay. 40. ¿Dónde está el saco ungido? ¿Dónde está el chicle ungido? Es más, discúlpame, pero ahí está, que hasta el semen ungido, Alex, es una aberración. ¿Dónde está el zapato, el aceite ungido, el saco ungido? Ahora vi que los pañuelos ungidos, pase por sus pañuelos ungidos, y la gente ahí va por sus pañuelos ungidos. Y es tanto. Ay, Alex. O sea, bueno, te paraste mucho en tradición, que dices tú que esa es una mentira del tamaño del mundo. A ver si me alcanza, Alex. Y quiero que me pongas mucha atención, Alex. ¿Ok? Clases gratis para Alex. Vamos a ver. Marcos 7, 1 al 13 y otro texto que no lo recuerdo, por aquí lo tenía. Esos son los dos únicos lugares del Nuevo Testamento en que aparece la expresión griega paradosis. Paradosis, tradición de los antiguos o ancianos. San Pablo emplea una vez el giro análogo de tradiciones humanas. Te voy a leer. Esto sí lo voy a leer de aquí porque me pareció muy interesante que te detuviste nada más en eso. Y lo demás no me refutaste nada. Fíjate lo que dice aquí, ¿eh? Nuestro Señor opone la palabra de Dios no a cualquier tradición, puesto que la palabra de Dios se transmite por tradición, incluso solo de este modo en determinadas épocas de la historia del pueblo elegido y luego de la iglesia, sino a lo que él llama vuestras tradiciones, la de los escribas y fariseos, es decir, a las tradiciones de las escuelas rabínicas, como se deja ver en el ejemplo usado por el mismo Señor. Es que esto ya está más arriba. Aquí voy a hacer un paréntesis, Alex. Tú dices, ¿dónde están los padres de la iglesia? ¿Dónde se inspiró? Yo te diría lo mismo, Alex. ¿Dónde están tus pastores? ¿Dónde está la iglesia unicitaria? En la sola escritura. Pero bueno, tampoco me respondiste dónde en la Biblia aparecen los 66 libros que tú cargas. Pero bueno. A ver, dice aquí, pero en la misma Biblia aparece indicado el valor de la tradición que viene de los apóstoles y la obligación de seguirla, como dice San Pablo, sed mis imitadores como lo soy de Cristo, os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí, conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Primera de Corintios 11, el 1 al 2. La traducción protestante de la Biblia de Reina Valera traduce instrucciones para evitar la palabra tradiciones, término correcto para traducir la palabra empleada por el apóstol. Y luego dice aquí entre paréntesis, parédoca, diagonal, paradoesis. Se cierra paréntesis. Tradiciones que os transmití. ¿Por qué se ha cambiado la palabra de Dios? La palabra griega para instrucciones es, entre otras, paideia. Por esta nunca sustituye a la palabra tradición. La palabra griega para definir tradición es paradosis, mijo. Ay, mijito lindo, hermoso. Y el mismo libro de concordancia sobre el Nuevo Testamento, griego-español, compilado por Josh G. Parker, y basado en la revisión de 1960 de Reina Valera, abro paréntesis, editado por la editora protestante Mundo Hispano.
Anótele, mijo, anótele, se cierra paréntesis. Reconoce en su punto 3268 que la palabra paradosis es la utilizada en el pasaje de Primera de Corintios 11, del 1 al 2. Fíjate nada más. La editora protestante de Mundo Hispano reconoce eso. El cambio ha sido hecho voluntariamente por la incomodidad de esta expresión que recuerda uno de los errores fundamentales del protestantismo. En otras versiones protestantes la palabra tradición es cambiada por doctrina, pero doctrina se expresa en los términos didascalia, didaje, heterodidascaleo, los cuales no son empleados en este texto ni tampoco sustituyen o suplen por tradición. Revisa, por favor, si tienes ahí la Biblia del oso, a ver cómo lo dice. Es más, en las versiones antiguas de la Reina Valera. Por eso es importante irnos de vez en cuando al griego. Yo no sé griego, muy apenas el español, pero pues hay que leer un poquito, mijo. Hay que estudiar la historia, Alex. Lo que pasa es que 2 minutos. A ustedes no les gusta la historia porque no tienen historia, Alex. Y me gustó que no hayas citado tú los padres de la iglesia. ¿Cómo es posible que tu iglesia unicitaria, que nació, no sé en qué siglo nació, que vaya a saber más que San Agustín, que fue discípulo directo del apóstol Juan? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que tu iglesia unicitaria vaya a saber más que San Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, que San Irineo? Esto es inadmisible. También, ¿qué más dijiste aquí? Bueno, eso es. Y yo también tenía por aquí, y también quiero, por favor, que me digas el Evangelio de San Mateo. ¿Quién le atribuye el Evangelio de San Mateo? Me gustaría también que me lo dijeras. Y tú le crees a la iglesia, a esa iglesia que no aceptas. Esa iglesia que no aceptas hizo la recopilación de esa Biblia que tú tienes, Alex. Y cometiste un error garrafal, no lo voy a superar, que dijiste dos cosas que no lo voy a superar, que los apóstoles cargaban los rollos del Antiguo Testamento, eso sí no lo voy a superar jamás, y también dijiste que eso no es la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? Entonces, yo puedo ir a evangelizar solamente con el Apocalipsis, o con un evangelio, o con Cantar de Cantares. No, Alex, es que estás bien mal, te lo digo con todo mi corazón. Bueno, ya es todo. Voy a ver qué me argumenta Alex. Adelante. Bueno, te quedaron 20 segundos. Muchas gracias, Betty. Pues voy a parar el tiempo, voy a reiniciar y cuando Alexander lo indique, daremos paso a esos 15 minutos de refutación. Por favor, cierra el micrófono, señorita Betty. ¿Me avisa? Indíqueme cuándo va a iniciar. ¿Listo? Adelante. Gracias. Señorita Betty, usted dice que San Agustín de Hipona fue discípulo de Juan. Qué extraño, porque Juan, discípulo de Jesucristo, año 0 al 100, o año 30 al 100, y San Agustín de Hipona vivió en el año 300. ¿Cómo hizo San Agustín de Hipona ser discípulo de Juan? No entiendo. Usted dijo eso. San Agustín de Hipona, discípulo de Juan. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, le quiero recalcar algo. Nosotros no predicamos el chicle ungido, no predicamos los pañuelos ungidos, no predicamos el semen ungido, no predicamos zapatos ungidos. Nosotros predicamos lo que la Biblia enseña. La unicidad predica lo que la Biblia enseña. Sus hermanos trinitarios sí predican todo eso, y de eso, escuche bien, de eso también se ha valido la Iglesia Católica para hacerse copia. Como por ejemplo, bueno, si vamos a interrumpir así, amigo Rodrigo, con los comentarios. ¿Cuáles comentarios? Discúlpame, pero pues, no sé. Ahí acaba de salir un comentario. ¿Cómo? No sé qué. Pues vamos a interrumpir con los comentarios. No. Salió un comentario hace rato, ahorita saldrá no sé qué.
Le pido por favor que me reinicie el tiempo. No, yo no he hecho ningún comentario. ¿Dónde sacas eso? El dueño del canal puso un comentario que ese rato saldrá ahorita con no sé qué. Le pido por favor que me reinicie el tiempo y si no colocaron comentarios en el tiempo de la señorita Betty, mucho menos en el mío. Sí, pero de mi parte no ha habido ningún comentario. Por favor, yo lo único que sigo es igualdad, tanto para la señorita Betty como para mi persona. Me reinicia el tiempo. Adelante. Bueno, voy a colocar aquí mi tiempo. Gracias. Cierre su micrófono, por favor. Pido igualdad, ¿no? Igualdad para todos, ¿vale? Igualdad. Solamente eso, respeto para todos. Alexander, perdón, pero es que tú debes estar concentrándote en el debate, no en los comentarios del dueño del canal. O sea, lo que te debe interesar es lo que yo diga o opine, y como no he opinado ni he dicho nada, me perdonas con todo el respeto que mereces, pero eso a mí me suena a una excusa. A una excusa. Bueno, que conste que estás reclamando sobre algo que no tiene nada que ver, pero adelante. Oh, gracias. Vuelvo a empezar de cero. Gracias. Listo. Señorita Betty, le voy a recalcar algo, y es que usted dice que nosotros predicamos el chicle ungido, el pañuelo ungido, el zapato ungido, el semen ungido. Nosotros no hacemos eso. Eso lo hacen sus hermanos católicos trinitarios. Ellos, los mismos que salieron de ustedes, hacen eso. ¿Sí? Ahora, de esas mismas mañas, de esos mismos vicios, se ha pegado la Iglesia Católica. ¿Como de cuáles? De tumbar la gente. ¿Sí? Que la tocan en la cabeza y soplan. He visto sacerdotes haciendo eso. De esas payasadas, de eso se pega la Iglesia Católica. Ahora, una de las grandes payasadas, por ejemplo, que tiene la tradición es el agua bendita. ¿Sí? Entonces, ustedes hablan del agua bendita, entonces, que critican a sus hermanos porque tienen el chicle bendito, tienen el pañuelo bendito y ustedes tienen el agua bendita. Imagínense, ¿no? Imagínense. Bueno, ahora, usted habla de que 2 Timoteo 2:12 nombra a los padres de la iglesia. ¿Cómo va a nombrar 2 Timoteo 2:12 los padres de la iglesia si, por ejemplo, usted dice que Agustín de Hipona vivió en el año 300, Irineo vivió en el año 180, ¿sí? Y vámonos yendo así, vámonos yendo. ¿Cómo va a nombrar 2 Timoteo, un texto que fue escrito para el año 50, 55, 60? ¿Cómo va a nombrar a los padres de la iglesia? Eso es mentira. No sea mentirosita, ¿sí? No sea mentirosita, por favor. Ahora, quiero decirle algo. Pido respeto para la contraparte, por favor eviten las falacias. Y cuando ella me dijo mentiroso, ¿qué dijiste? Resulta que usted dijo lo mismo en la exposición. Entonces, por eso evitemos ya más falacias. Por favor. ¿O me va a reiniciar de nuevo el tiempo? ¿Ah? Ya comenzaron. Por eso es que no me gusta venir a canales católicos. Por eso. Bueno, usted nos dijo algo. La palabra de Dios se transmite por la tradición. Escuche bien. Usted quiere meter la tradición de los padres de su iglesia con palabra de Dios. Y usted está leyendo lo que es la tradición. Sí, está leyendo algunos comentarios. Dice, la palabra de Dios se transmite por la tradición. Y yo le dije, así se transmitió la palabra de Dios. Pero fue lo que Dios mandó, dijo él. En lo que él dijo, lo que fue inspirado de parte de Dios, se transmitió de generación en generación y después fue escrito, ¿sí? O fue escrito y eso se le recordó a los hijos de tus hijos, como el Señor mandó, ¿sí? Literalmente y oralmente, pero fue la palabra de Dios. No fue lo que dijo, escuche bien, no fue lo que dijo ninguno de los padres de su iglesia, ¿sí? Ahora, usted dice que, por ejemplo, la tradición bíblica o la tradición de la escritura, una de esas escuelas es la escuela rabínica. Pero qué extraño porque la escuela rabínica toma es la Torá, ¿no? La escuela rabínica toma la Torá. O sea, está transmitiendo lo que es la escritura. Ahora, usted me habla de la tradición de los apóstoles. La tradición de los apóstoles, lo que los apóstoles mandaron. ¿Ya? Y para eso usted toma 1 Corintios capítulo 11, verso 1, 2.
donde dice allí paradosis. Quiero decirle algo, señora Betty, y no solamente nos podemos quedar con una sola definición en el griego de esa palabra. La palabra paradosis significa instrucción, enseñanza, doctrina y tradición. Ahora, vamos a suponer que sea la tradición de los apóstoles. Vamos a suponer, ¿sí? Que usted quiere meter aquí. Pero para mí la tradición de los apóstoles, y vamos a suponer eso, para mí sería la enseñanza de los apóstoles, que se puede transmitir como enseñanza. Sería la doctrina de los apóstoles, que se puede transmitir como doctrina. O también se puede transmitir, o se puede decir como el mandamiento de los apóstoles, ¿sí o no? También se puede decir. Ahora, en ese mandamiento, en esa enseñanza, en esa tradición, ¿sí? ¿Dónde dijeron los apóstoles esto? Usted dijo que en un próximo debate, ¿no? Yo quiero que me lo responda aquí. ¿Dónde dijeron los apóstoles en esa tradición? María siempre virgen. Si es la tradición de los apóstoles que ustedes están defendiendo, y vuelvo y cito el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 80-81, donde dice que la tradición va ligada a la palabra de Dios, porque la tradición, la palabra de Dios fue dada, ¿sí?, por medio de Cristo, inspirada por el Espíritu Santo a sus apóstoles, y que eso es la tradición que ustedes enseñan. Ahora, en su tradición dada por San Agustín de Hipona, por los padres de la iglesia, todos ellos en sus concilios, en sus enseñanzas, fueron los que llevaron al final todo el dogma católico, donde dijeron los apóstoles, vuelvo y repito, que María es siempre virgen, donde dijeron los apóstoles, por ejemplo, que María es madre de Dios, donde dijeron los apóstoles que a María hay que honrarla, ¿dónde dijeron eso? Si es la tradición apostólica, es la tradición de los apóstoles, lo que ellos mandaron, ordenaron. ¿Dónde dijeron, por ejemplo, que el hombre se va al purgatorio? ¿Dónde lo dijeron? ¿Dónde lo dijeron ellos en su tradición, en su mandato, en su escritura, en su enseñanza, en su doctrina? ¿Dónde lo dijeron? No hay texto bíblico a eso. Y se recuerde que ustedes definen tradición, y estoy citando el numeral 80-81 del Catecismo, dice que la tradición va ligada a la escritura porque la escritura fue dada o mandada por el Señor Jesús, inspirada por el Espíritu Santo, dada a los apóstoles. ¿Ah? Y que por eso es tradición. ¿Dónde dice la tradición de los apóstoles? ¿Dónde dice eso? Ahora, permítame ir un poquito más allá. Por favor, permítame ir un poquito más allá. Los apóstoles, usted me dice que la iglesia es la que da la tradición, ¿no? Usted me dijo eso. Pero la iglesia apostólica, ¿cuándo? Escúcheme bien, ¿cuándo bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cuándo? Muéstreme el texto donde la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pablo mandó a bautizar en el nombre de Jesús y fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Y bautizó también. Ajá. Pedro mandó a bautizar, bautizó y mandó a bautizar en el nombre de Jesús o de Jesucristo. Felipe, uno de los diáconos, bautizó en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde dice que ellos por la tradición bautizaron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Dónde lo dice? No hay tradición. Es más, si usted quiere, este sería nuestro próximo debate, porque su misma Biblia y el mismo catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo del Vaticano, en la página 161, dice allí literalmente, escuche bien, que ese bautismo fue introducido por la Iglesia, y lo dice una de las Biblias católicas, que ese bautismo fue introducido posteriormente por su Iglesia, por su tradición, para, escuche bien, para pelear un poco, digámoslo así, con aquellos que bautizaban en el nombre de Jesús. Imagínense, lo dice su propia Biblia. Y ustedes llaman a eso tradición y quieren hacerlo pasar como palabra de Dios. Pero el Señor dice, escúcheme bien, ahora, el mandamiento del Señor, en ninguno de los mandamientos del Señor dice o mandó. Si vamos a hablar de la tradición, de los mandamientos, la doctrina que el Señor mandó, que dijo que guardasen, que los discípulos mandasen al resto de los creyentes, mandasen a guardar, Mateo 28:20, ¿sí? Allá, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, donde el Señor mandó a llamar a María siempre virgen. Si eso es la tradición apostólica, si esa es la tradición del Señor, ¿dónde la mandó a que la veneraran, la honraran?
¿Dónde? ¿Dónde mandó las fiestas de San Pablo y San Pedro? ¿Dónde? Pregunto yo. ¿Dónde mandó a los discípulos a que predicaran una Trinidad? Que dijeran que hay una Trinidad en el cielo, que hay un Dios en tres personas diferentes y distintas. Todo lo contrario, los apóstoles predicaron que solamente hay un Dios, el cual es el único Dios, el Padre, y es el Jesucristo. Esa es la tradición apostólica. Paradosis, tradición, doctrina, enseñanza. Esa es la tradición apostólica. ¿Ah? Usted, de verdad, en esto y en esto son iguales a los... Bueno, yo paro mi cronómetro aquí. Vamos a esperar entonces mientras se restituye la señal de Betty Valenzuela. Les recordamos que el debate, el tema central es la sola escritura. Ese es el tema del debate. Y los expositores son Betty Valenzuela y Alexander. Fue error de dedo, discúlpenme. Perfecto. Tengo 5 minutos 50 segundos que le quedan a Alexander cuando él desee reiniciar. Alexander, tu micrófono. Gracias. Apague su micrófono, por favor. Le preguntaba, señora Betty, ¿dónde dice la tradición de Jesucristo, el mandamiento, la enseñanza, lo que él mandó, ¿sí? En la tradición de Jesucristo, su paradosis, donde dijo que a María le llamaran María siempre virgen, María Madre de Dios? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Yo necesito saber dónde está eso. ¿Dónde mandó que la honraran? ¿Dónde están las fiestas de San Pablo y San Pedro? En la tradición de Jesucristo, en el mandamiento de Jesucristo, en la enseñanza de Jesucristo. Yo pregunto si esa es la tradición de ustedes. ¿Dónde dice que el hombre será librado su alma por indulgencias? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que hay que pagar misas? ¿Dónde dice eso? Eso es lo que dice la tradición. Pero si hablamos de la tradición que fue dada por Cristo a sus apóstoles y como es lo que ustedes definen, la tradición que es la unida a la palabra de Dios dada por Cristo a sus apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo, donde dice eso. Y estoy citando el numeral 80 y 81 de lo que dice el catecismo. ¿Dónde está la tradición apostólica o la tradición de Cristo allí? Pregunto, eso no lo dijeron. ¿Sabe qué dijo el Señor? Antes dijo todo lo contrario. Y discúlpenme, les dijo hipócritas. Hipócritas. Que cogen e invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Sí, bueno es honrar a Dios en todo, pero en lo que Él mandó, en lo que Él dijo, en lo que Él dijo a su iglesia que hiciéramos, no lo que no hiciéramos, no lo que se inventa el hombre. Lo que se inventa el hombre son tradiciones o mandamientos de hombres. ¿Y sabe qué? ¿En qué raya eso? En hipocresía. Dios me libre a mí de caer en la hipocresía, de enseñar o de ser enseñado por cosas de hombres. Yo no creo en hombres, de verdad. Se lo digo, no creo en hombres. Es más, han habido miembros de mi iglesia que se han levantado diciendo cosas extrañas y los he confrontado, porque lo que no está conforme a la Biblia no es bíblico y no es mandado por Dios. Sí, ahora mucho menos decir que en la tradición del Señor Jesucristo y en la tradición de los apóstoles, no, como usted quiere decir, paradoxis, tradición, enseñanza, doctrina, significa eso y no está mal traducido en la Reina Valera, no está mal traducido, significa lo mismo, para un buen entendedor, etimológicamente significa lo mismo, es una enseñanza. No aparece ninguno de los dogmas de ustedes, no aparece ninguno de esos, no aparece. Eso viene apareciendo año 400, 500, es más, si no estoy mal, hasta 1960 se vino a consolidar el dogma mariano, hasta 1960 se vino a consolidar en total el dogma mariano, ¿sí? Se vino a consolidar en total el dogma mariano, hasta el año 1960 nomás, cosa que usted viene ahorita a meternos como inspirado por Dios, lo cual no es así, señora Betty. Ahora, usted dice usted nos dice que a Pablo
¿Cuánto tiempo me queda, perdón? Dos minutos 30 segundos. Gracias. Usted nos dice que Pablo, cuando el Señor le dice que él no fue instruido por la Biblia, pero ¿por quién más fue instruido Pablo sino por el autor? Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Se le aparece el mismo Dios en persona. Se le apareció y le dijo, ve y haz lo que se te mande. ¿Y qué fue lo primero que se le mandó? ¿Qué fue lo primero que se le mandó? Que se bautizase en el nombre de Jesucristo para lavar sus inmundicias. Pregunto, ¿usted en esa tradición que el Señor mandó, usted se ha bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus inmundicias, de sus pecados? Yo sí le creo. Pablo dice los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Sí, Pablo fue bautizado así. Ahora, ¿qué más enseñó Pablo? Dice que él enseñaba solamente una cosa, a Cristo y este crucificado. Y dice que lo hacía inspirado en las Santas Escrituras. Romanos capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. ¿Cómo Pablo se apoyaba en esas escrituras? Es que él enseñaba de Jesús, como lo dice el capítulo 28, verso 23 en adelante, que él enseñaba en esas escrituras, en la ley, los salmos y los profetas acerca de Jesús. Ahora, le quiero decir algo. Usted dice que los apóstoles no viajaban con los libros, y eso significa Biblia. Pero Pablo lo dice en segunda, ahí donde se lo leí. Cuando vengas, trae los libros, y mayormente los pergaminos. ¿Cómo iban a hacer? Ya, le recuerdo que un pergamino, un rollo, en un solo rollo podía caber un libro. Sí, era muy pesado, pero Pablo le dice a ellos, tráigalos, le dice a Timoteo, traiga, cuando vengas, trae los libros. Ya, dice aquí, cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, o sea, la Biblia. Para Pablo, la Biblia era el Antiguo Testamento, mayormente los pergaminos. Trae los pergaminos eran los rollos. ¿Cómo hacían para cargarlos? Eso solamente lo sabrán ellos, cómo hacían en camello, en caballo, en barco, como sea. Pero Pablo le dijo, traiga los libros. Entonces, por lo tanto, Pablo sí viajaba con ellos, ¿sí? Y no había tampoco necesidad, porque donde había una escuela judía. Tiempo. Donde poder practicar eso. Muy bien, entonces ahora pasamos a las preguntas. Entonces van a tener un minuto para las preguntas y luego unas respuestas van a ser intercaladas. Vamos a comenzar con la pregunta de Alexander. Alexander, puedes hacer tu pregunta en este momento. Adelante. Bueno, señora Betty, por favor muéstreme en la tradición del Señor Jesús, en su paradosis, muéstreme literalmente, o en la paradosis de los apóstoles, su instrucción, su enseñanza, su doctrina, donde ellos mandaron, o su tradición, donde ellos mandaron a venerar a María y llamarla siempre virgen, llamarla madre de Dios, ¿sí? Muéstreme literalmente donde el Señor le dijo a sus apóstoles, María deben honrarla, venerarla, llamarla madre de Dios, ¿sí? Honrarla como diosa del cielo, honrarla como la diosa del cielo o como la reina del cielo. Muéstreme dónde en la paradosis de Jesucristo, ¿sí? Y en la paradosis de los apóstoles, donde ellos enseñaron eso, donde ellos lo mandaron, donde ellos lo exigieron. Muéstrelo literalmente. ¿Existe el texto? Si lo existe, dígame sí. Si no existe, dígame no. Pero sea veraz, por favor. ¿Cuánto tiempo es para responder? 3 minutos. Ok. Ya, Alex. Con esa pregunta me ibas a matar. Porque me ibas a desarmar. Ibas muy bien. Pero ¿qué crees? Cometiste otro error, Alex. Ibas muy bien cuando dijiste, muéstreme un texto donde Jesucristo mandó decir, veneren a María, honren a María. Pues no, literalmente no hay, pero ¿qué crees? Cometí usted un error. Dijiste, muéstreme dónde dice que la diosa es María. Alex, ahí te diste un balazo en el pie. La otra vez dije al revés, un pie en el balazo. ¿Qué crees? Ni Jesucristo
ni la Iglesia Católica, ni los padres de la Iglesia Católica, ni el magisterio de la Iglesia Católica, ni Rodrigo, que es católico, ni Santo Católico Romano, ni cualquier católico en el mundo entero cree que María es un Dios. Ese fue tu error, mijo. Gracias, esa es mi respuesta. Adelante, Perfecto, Rodrigo. Betty. Ahora vamos con tu pregunta. Ok, Alex, pon mucha atención porque yo a veces estoy muy burra, ¿eh? Ahí sí te pido que me tengas paciencia. A ver, tú defiendes la sola escritura y yo digo que la escritura sí es palabra de Dios, pero también el magisterio, ¿no? La tradición. Mi pregunta es la siguiente, Alex. Si yo me quiero hacer unicitaria, si yo quiero pertenecer a tu denominación, a tu religión, ¿qué hago? ¿Me voy a la Biblia o voy contigo para que me instruyas? Porque te voy a decir por qué. Porque si yo me voy solamente a la Biblia, corro el peligro de leer Mateo 28, 19 al 20, donde Jesucristo dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces corres el riesgo, y yo también, de que yo me haga trinitaria. ¿Cómo le hago yo para pertenecer a tu denominación unicitaria? ¿Recurro a la Biblia o recurro a tu pastor o a ti? Gracias. Adelante, Alexander, tienes 3 minutos para responder. Te respondo. Recurre a tu Biblia, la Biblia de Jerusalén, la Biblia al día. Recurre al catecismo de la Iglesia Católica. Allí mismo te dice, catecismo de la Iglesia Católica, catecismo de la Ciudad del Vaticano, página 161, está en inglés, pero allí literalmente lo dice, tu Biblia, recurre a tu Biblia, no recurras a la Reina Valera, no recurras a mí. Por favor, cierren el micrófono, yo le agradecería, sí, por respeto, ¿no? Que recurras a tu Biblia, la Biblia de Jerusalén, a pie de página, la Biblia al día, sí, nuestra Sagrada Biblia, al pie de página, sí, el Catecismo de la Ciudad del Vaticano, dice que ese bautismo fue introducido posteriormente en la comunidad primitiva. Dice el Catecismo de la Iglesia del Ciudad del Vaticano, dice que ese bautismo apareció solamente en el siglo IV y que la Iglesia apostólica no conocía ese bautismo, que solamente conocía el bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces, si tú recurres a tu Biblia, allí vas a encontrar que los apóstoles no conocieron el bautismo no conocieron el bautismo de Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que en tu misma Biblia, a pie de página, si gusta te la muestro, ¿sí? Creo que tengo 3 minutos, pero bueno, después será. Si gustas, me dice, muéstralo y yo te muestro dónde. A pie de página dice que ese bautismo fue introducido, que ese bautismo apareció posteriormente, ¿sí? Cuando apareció clara, dice allí, la doctrina de la Trinidad. ¿Cuándo apareció clara la doctrina de la Trinidad? En el siglo IV. Y el mismo catecismo de la Ciudad del Vaticano lo dice, ¿sí? En el siglo IV. Fue allí donde tu iglesia, por esa idea de la tradición, cambia el bautismo en el nombre de Jesús al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú lees tu Biblia, te harás unicitaria, porque los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, ¿sí? Fueron bautizados en el nombre de Jesús, mandaron a bautizar en el nombre de Jesús y predicaron que Jesucristo era el único y solo Dios y la vida eterna. Imagínate eso, lo predicaron. Si lo lees en tu Biblia, allí lo dice. Por ejemplo, te voy a dar el texto. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 15 al 17. Pablo exalta a Jesucristo como el único Dios. Judas capítulo 1, verso 25. Pablo exalta a Jesucristo como el único Dios, ¿no? En Hechos, perdón, tu misma Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre, ¿sí o no? Y Pablo dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas, Romanos 9:5, y solamente hay un Dios, el Padre. Si tú lees todo eso, te harás unicitaria en tu misma Biblia, y te lo estoy citando, de tu Biblia. Ahora, claro, si tú te vas al catecismo, te vas a la tradición, vas a encontrar, por ejemplo, lo que dice el catecismo en la tradición, dice que la Iglesia Católica fue la que inventó por medio de los concilios la doctrina de la Trinidad. Si quieres te doy el numeral también, te lo doy, está en el catecismo, donde dicen eso literalmente, que fue un invento de la Iglesia Católica, la Trinidad. Gracias, Alexander. Entonces vamos con tu pregunta, Alexander, tu segunda pregunta. Adelante. Señorita Betty, usted nos dijo que los padres de la iglesia aparecen en, a ver, por aquí,
Los padres de la iglesia aparecen en segunda de Timoteo, algo usted me dijo así. Segunda de Timoteo 2, que aparece allá. Nos dijo eso. Los padres de la iglesia aparecen en segunda de Timoteo y lo leyó. Nómbreme a Irineo de León, nómbreme a Agustín de Hipona. Usted dijo que aparecían allí, los que dieron la tradición. Usted dijo que aparecían literalmente. Nómbremelos, por favor, ¿sí? O es un desliz que tuvo usted por la emoción de la predicación. Ahora, si su respuesta dice que ahí aparecen, nómbrelos y muéstrenos dónde ellos mandaron en la Biblia la tradición de adorar o venerar imágenes. Venerar imágenes. Recuerdo que es una sola pregunta. Escoge una de las dos que has formulado, Alexander. Es mi pregunta. ¿Dónde ¿Cuál mandaron de las dos? La tradición que ellos mandaron a venerar imágenes? Nómbreme, por favor. Eso, allí. Bueno, adelante, Betty. ¿Te quedó clara la pregunta? Sí, le voy a responder las dos en una. Ok. Adelante. Sí. A ver si me alcanza el tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que ahí en segunda de Tesalonicenses o en Corintios sale, ya se me olvidó, donde dice Pablo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, que significa supervisores, ¿verdad? Para apacentar el rebaño. Ahí no aparece el nombre de San Irineo, ni de San Policarpio, ni de San Jerónimo. No, ahí no va a aparecer, Alex. Ahí dice, ahí está nada más para que la iglesia siga, porque en Mateo 16, 18 al 20, la iglesia de Jesucristo no termina con los apóstoles, mijo. Si fuera así, que ya terminó con los apóstoles, entonces, ¿qué haces tú y yo aquí creyendo en Jesucristo como iglesia? Porque tú tienes una iglesia, tú te congregas en una iglesia, Alex. Entonces, la iglesia de Jesucristo no termina ahí. Por eso nosotros sí tenemos tradición. Y aquí es muy raro, es muy contradictorio, porque tú no crees en la tradición, pero sin embargo, después de más de 2000 años, aparece Alex Cerrato diciendo que es unicitario. ¿De dónde saliste tú, Alex? ¿Dónde está tu iglesia presente en los primeros siglos? Ahora, la otra pregunta era, bueno, sí, ya te la respondí. ¿Qué dices tú? ¿Dónde aparece que adoran a María? Vuelves a cometer el mismo error. Los padres de la iglesia nunca los vas a encontrar que digan adoren a María, mijo, porque los padres de la iglesia y nosotros, que somos una misma iglesia, ¿verdad? Ininterrumpidamente, no adoramos a otro Dios, Alex. El credo de Nicea y el credo de los apóstoles, Alex, ¿sabes qué nos dicen? Que tenemos un solo Dios Padre Todopoderoso. Si tú recitas el credo de los dos, ya sea el de los apóstoles o el credo niceno, ahí no dice que María es Dios, mijo. Nada más hay que leer un poquito, Alex. Ahora, tú dices que qué padre de la iglesia veneraba a María. Te voy a decir quién la veneraba. El padre de la Reforma Protestante. Vieras qué hermosos poemas le hacía Martín Lutero a la Virgen María. En más, y que es el padre de la Reforma, que de ahí salieron todos ustedes, mijo. Tú dices que mis hermanos trinitarios, que han salido de mi iglesia, sí, y la tuya también salió de mi iglesia. Todos han salido de la iglesia católica, porque no había otro. Porque si no es así, entonces muéstrame un miembro de tu denominación del siglo I. Nunca me lo vas a poder demostrar. Otra cosa, te quiero pedir disculpas si yo dije que San Agustín era del año 107, ahí me equivoqué. Lo que quise decir era, San Ignacio de Antioquía. Yo creo que si lo dije fue un error mío y pido disculpas. Tiempo. Gracias. Perfecto, Betty. Ahora puedes formular tu pregunta. Gracias. Hablando de la sola escritura, ¿dónde dice en la Biblia literalmente o explícitamente o implícitamente? No me importa el orden. No voy a ser tan radical. ¿Dónde dice en tu Biblia, en la Reina Valera, que tenemos que leer 66 libros? ¿Dónde lo dice, Alex? Gracias. Adelante, Alexander, con tu respuesta. Tienes 3 minutos.
Señora Betty, no, no lo dice. No dice. ¿Sí? Pero le recuerdo algo. Le recuerdo algo. Usted me está hablando a mí de tradición cuando quiere meter aquí su tradición, ¿sí o no? Pero le recuerdo que Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso lo dice en Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. El Señor dijo, el que oye mis palabras, el que oye mi palabra y crea que me envió tendrá vida eterna. Mi palabra no habla de tradición de los padres de la iglesia. No, no habla de eso. O el que oye mi palabra y crea que me envió tendrá vida eterna. El que no oye mi palabra tendrá destrucción. El que no la guarda, el que no oye mi palabra y no la guarda, tendrá condenación. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de la palabra. La escritura, Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y dice, bien hacéis, le dice a Timoteo, ¿sí? Que desde la niñez ha sabido las santas escrituras. Pablo enseñaba, no de tradición, Pablo enseñaba basado, y se lo mostré literalmente, dos textos, Hechos capítulo 24, verso 14, y Hechos capítulo 28, verso 23. Enseñaba y creía literalmente solamente lo que estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Y de allí enseñaba de Jesús. Sí, de allí enseñaba de Jesús. Le mostré literalmente a Pablo citando en Romanos la escritura, o sea, citando los profetas, la escritura, y de allí enseñaba de Jesús. ¿Sí? Ahora, quiero reconvenirle algo. Yo no dije que me mostrase cuál de los padres de la iglesia dijo que veneraran a María. No, no cambie. Esto es lo que hacen ustedes, cambiar. Yo no dije eso. Yo le pregunté a usted, le pregunté dónde, porque usted me dijo que los padres de la iglesia estaban aquí en la Biblia. ¿Sí? Le pregunté a usted, ¿dónde nombran aquí los padres de la iglesia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No creo que se hayan ido 3 minutos ya. No, es que tienes que responder la pregunta de Betty, no responder una pregunta con otra pregunta. No, ya la respondí. Ya la respondí, ya es mi tiempo, señor. Sí, pero debes responder la pregunta. Es mi tiempo, señor, es mi tiempo. Respete. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me queda? Dios mío. 35 segundos. No, creo que queda más porque usted me interrumpió. No, no venga, no sean así, por favor. No seamos así. ¿Sí? Todo esto lo hace Rodrigo con el fin de favorecer a tu hermana. Todo esto lo haces así, lo estás haciendo así. ¿Puedo ¿sí? decir algo? Perdón, ¿puedo Es decir mi algo, tiempo. Rodri? ¿Mm? Ah, ok, gracias, Es mi discúlpame. tiempo, ¿por qué? ¿Por qué tienen que interrumpirme mi tiempo? ¿Mm? Tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Y qué tiempo me diste si me interrumpiste? Pregunto, ¿qué tiempo me diste si me interrumpiste? Me quedé callado. No, no te quedaste callado, me interrumpiste, Rodrigo. ¿Qué tiempo me diste? A ver, Alexander, pediste reiniciar el tiempo porque No, alguien del son 3 público minutos. había Rodrigo, dicho algo que te ofendió. no, el público O no, de sea, ustedes. no te entiendo. De ustedes. Pues sí, es que simplemente era responder una pregunta y ya. Eso, pues déjame responder y déjame ocupar mi tiempo. Es mi tiempo. Bueno, todavía 2 minutos más. Adelante. No, por favor, seamos serios, seamos cabales. Justo. Adelante, Hágale. adelante. Están haciendo trampa. ¿Sí? Bueno, todo esto con el fin de enredarlo a uno, de hacerlo olvidar. Le digo algo, señora Betty. ¿Sí? Usted nos dice que yo le pregunté cuál de los padres de la iglesia había mandado a venerar a María y dice que Lutero. Yo no le pregunté eso. Lo que yo le pregunté es, como usted nos dice que usted nos dijo que los padres de la iglesia aparecían en la escritura, le pregunté yo a usted dónde aparece Agustín de Hipona, dónde aparece Irineo, dónde. Y usted nos dijo que aparecía allá, que no recordaba el texto. Sí, pero que ahí aparecía. Ellos no aparecen allí. Eso es una falacia, no aparecen. Sí. Ahora, le pregunté, ¿y dónde ellos dicen en la Biblia? ¿Dónde dicen en la Biblia que hay que venerar a María? Yo no dije adorar, dije venerar, porque ustedes veneran. Usted dice que usted no adora, que ustedes veneran. Le pregunté yo a eso. Yo no le dije, y usted, has caído hace rato, dijiste adorar y nosotros no adoramos. Yo no dije eso, dije venerar. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dijo Jesús? ¿Dónde lo dijeron los apóstoles? ¿Dónde está eso aquí? ¿Dónde dice aquí que Agustín de Hipona mandó eso? ¿Dónde dice aquí en la Biblia? Porque usted nos dijo que aparecía aquí en la Biblia, lo cual es falso de toda falsedad.
Tiempo. 2 preguntas nomás. Sí. Ok. Entonces, ahora pasamos a los 5 minutos de conclusiones. Adelante, Alexander, con tus conclusiones. Perdón, pero la señora Betty inició el debate. Ella debe... Sí, está bien, Bueno, perdón, Está listo. bien, está bien. Betty, adelante con tus 5 minutos de conclusiones. Bueno, ay, Alex, eres bien llorón, discúlpame, te hablo como hermanos, pero qué llorón eres, mijo, te dieron hasta un minuto de más, te interrumpieron, pero te volvieron a dar tu tiempo y luego, ay, no. Nunca había escuchado un hombre tan llorón como tú. Ok, a ver, el purgatorio, 1 Corintios 3:15, a ver si me alcanza el tiempo. Vamos a ver qué dice ahí, vamos a ver la doctrina del purgatorio rápidamente. Aunque tú no la aceptas, dice la Biblia que aunque venga alguien del cielo, tú no vas a creer. Dice, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. Ahí está la doctrina del purgatorio. ¿Dónde está el agua bendita? Ahí va. Híjole, a ver si me alcanza el tiempo, permíteme. Dice, ¿dónde está el agua bendita? Éxodo 23:25, vosotros daréis culto a Yahvé vuestro Dios, yo bendeciré tu pan y tu agua y apartaré de ti las enfermedades. Número 5:17, luego echará el sacerdote un poco de agua santa en un vaso de barro y tomando del polvo que hay en el suelo del tabernáculo lo mezclará con el agua. Ahí está el agua bendita. Hay que leer un poquito más tu Biblia, mijo. Nada más eso. María siempre virgen, cuando el ángel, ponme atención, cuando el ángel le dice a la virgen, tendrás un hijo, María no se escandaliza. ¿Cómo que se me apareció un ángel? La respuesta de María fue esta, ¿cómo es posible si yo soy virgen? Oye, Alex, si yo me voy a casar con Rodrigo, o contigo, o con cualquier viejo, y si me dicen, Betty, vas a tener un hijo, mi respuesta de toda mujer va a ser la siguiente, claro, y no solamente un hijo, hasta 2 o 3, ¿no? La respuesta de María es, ¿cómo es posible? ¿Sabes qué quiso decir la Virgen, Alex? No quiero, ¿por qué? Porque María estaba comprometida para casarse. Toda mujer que se casa lo hace para tener hijos. Una cosa es que no pueda parir. Y en ese tiempo, Alex, las mujeres, si no tenían hijos, era una maldición. María estaba comprometida para casarse, pero ¿cómo es posible si yo soy virgen? María quiso decir, yo me voy a casar, pero yo no voy a tener hijos. María siempre virgen. Por eso el ángel la entendió perfectamente y su respuesta fue la siguiente. No te preocupes, el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra y de ahí vas a tener un hijo. Ok, no tengo más tiempo, si no te daría cátedra sobre ese tema. ¿Qué más me dijiste aquí? Ay, es que tengo tantas cosas. Me da gusto que tú aceptas la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué crees? En la Didache, que es la enseñanza de los apóstoles, mira, hasta me dio gusto que dijeras eso. Habla del bautismo por aspersión. En tu denominación, bautizan con unas gotas como lo hacían los apóstoles. Si es así, mis respetos, entonces tú sigues también la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más dijiste por aquí rápidamente? Ay, es que me desespero. Ahora, ¿dónde? ¿Qué más dijiste? ¿Qué más dijiste? Tú dices que tú no sigues mandamientos de hombres, ¿verdad? Pues esto es bien contradictorio, Alex. Permíteme. Ay, a ver si me alcanza el tiempo. Esto es bien contradictorio porque tú mismo acabas de decir que en tu misma denominación te peleas ahí y mira nada más, Alex. Alex debatiendo contra un hermano de él, contra un unicitario. Unicitario contra unicitario, ¿está vigente el bautismo en agua? Alex, ¿qué te pasa? O sea, tú dices, tú vi a la Biblia, y también ahí te refutaste. Mi pregunta fue, ¿a dónde voy? ¿Contigo a la Biblia? Tú dices, no, tú vi a tu Biblia, pero en la Biblia, en Mateo 28:18-20, Jesucristo el Señor manda a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Alex. ¿Cómo le vamos a hacer allí? La Biblia no se interpreta por sí sola, mijo.
No es de interpretación privada, Alex. Pero bueno, tú dices que yo vaya a mi Biblia, por eso hay muchas denominaciones. Si yo voy a la Biblia, tal vez yo me voy a hacer testiga de Jehová, tal vez me voy a hacer mormona. ¿Qué hago, Alex? ¿Luterana? Menos unicitaria. Bueno, ahí se echa por la borda la sola escritura. Tú dices que el dogma de los dogmas marianos son hasta 1900, hasta el 1996, o hasta qué año dijiste, Alex. Tienes razón, pero por ejemplo, Cristóbal Colón descubrió América en el 1942. ¿Quiere decir que antes de esa fecha no existía América? Te pregunto. No, mijo. Tiempo. Uf. Ok. Bueno, ok. Muchas gracias, Betty. Y vamos a comenzar. Voy aquí a programar. A ver. Perfecto. Vamos a empezar con Alexander cuando lo indique. Adelante, Alexander. Micrófono, Alexander. Bueno, gracias. Usted nos dijo, escuche bien, cuando mi pregunta fue, ¿dónde dijeron los apóstoles? ¿Dónde dijeron los apóstoles? En la tradición de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, porque eso quiere decir la palabra que usted citó, ¿sí? ¿Dónde dijeron, literalmente, María siempre virgen? ¿Dónde dijeron que hay que llamar a María Madre de Dios? ¿Dónde dijeron literalmente que hay que venerarla? Usted dijo, literalmente no lo hay. Eso fue lo que usted dijo. Pero dijo, se equivocó porque usted dijo diosa. Dijo, y usted me iba a matar con esa pregunta. Y usted dijo, literalmente no lo hay. Ahorita usted nos viene a decir, en su contradicción, que sí existe María siempre virgen. Sí existe. Que porque el ángel le dijo, ¿y eso qué quiere decir, Alex? ¿Que María era por siempre virgen? ¿Dónde dice María siempre virgen? ¿Dónde el ángel le dijo, María, tú serás por siempre virgen? ¿Dónde lo dijo? ¿Sí? Esas son especulaciones suyas, solamente suyas, ¿sí? De su tradición, de su tradición. Y vuelvo y repito, los dogmas marianos vinieron a establecerse ya, como final, en 1960. Y eso es palabra de Dios. Qué falso es eso, ¿no? Decir que palabra de Dios, algo transmitido hasta 1960, es algo falso, ¿ya? Ahora, le recuerdo que lo que el ángel anunció fue la concesión virginal de María, no que María fuera siempre virgen. Por lo tanto, esta apelación suya es una falacia. Ahora, otra cosa, veo que usted tampoco ha estudiado la historia de la Didache. Usted me cita la Didache como la doctrina de los apóstoles, y hago así porque está entre comillas, porque le recuerdo algo, que eso se sitúa dentro del año 100, ya una parte, o la sitúan en el año 300, ¿ya? 300. En el año 100 los apóstoles ya no existían, señora, mucho menos en el año 300, mucho menos en el año 300, que le hayan llamado así bien. Ahora, sería contradictorio porque los apóstoles bautizaron, mandaron a bautizar, se bautizaron en el nombre de Jesús, sería contradictorio. La única doctrina encontrada es aquí. Pablo dijo que guarden el mandamiento, la tradición que yo les he dado. ¿Y en qué tradición o en qué mandamiento, en qué instrucción mandó a bautizar Pablo? En el nombre de Jesús, Hechos 19:5, en el nombre de Jesús. En la tradición de Pedro, ¿en qué tradición, mandamiento mandó a bautizar? En el nombre de Jesús. En su tradición, en su mandamiento, mandó a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Mateo, ¿en qué tradición? Recuerde usted que en Hechos 2:38 estaba Mateo. Allí estaba Mateo. Dice que todas esas personas fueron bautizadas por los apóstoles. ¿En qué? ¿No? Entonces es imposible que la DH sea la instrucción de los apóstoles. Ahora, usted me dice a mí que cuando le dije que vaya a su Biblia, ¿por qué no fue a su Biblia? ¿Por qué no lee lo que dice a pie de página su Biblia, la Biblia de Jerusalén, su Biblia al día? ¿Por qué no lee lo que dice el Catecismo del Vaticano en la página 160? Que se lo cité, 160, 161, se lo cité. ¿Por qué no lo lee? Literalmente, donde allí dice que ese bautismo en el cual su iglesia cree y creen todos los trinitarios fue añadido
incorporado, introducido, que solamente vino a aparecer en el siglo IV cuando ustedes lo inventaron por su tradición. ¿Por qué no fue allá? Y se hubiese dado cuenta que lo que usted dice, predica, es un invento de su tradición. Sí, ahora usted dice que yo debato con unicitarios. Sí, señora, yo debato con unicitarios, pero son unicitarios que no creen la escritura, que se están volviendo igual que ustedes, que vienen a creer en la tradición. No, yo debato con ellos, les digo que lo que están creyendo, diciendo, predicando es una mentira. Ahora, usted me dijo a mí, le recuerdo, que la segunda pregunta que le hice, que si aparecía allí literalmente los padres apostólicos, los padres de la iglesia que usted citó, ¿sí? Usted dijo que no aparecía literalmente allí. Ahora, le recuerdo otra cosa. Usted dice que porque ese texto, dice Pablo, que el Señor los puso para apacentar la grey, ¿sí? Y dice Efesios, que es el texto que usted cita, que el Señor a unos instituyó pastores, a otros profetas, a otros apóstoles, maestros, etcétera, etcétera, evangelistas, ¿sí? Pero allí no dice curas, allí no dice sacerdotes. Es más, lo que Pablo instituyó, el ministerio que Pablo instituyó, los pastores, el cuerpo administrativo, Tiempo. lo que él instituyó, se podían casar, ¿sí? Tiempo, Alexander. Vale. Ok, bueno, ya entonces se ha terminado, hemos terminado este debate sobre la sola escritura, si era bíblica o no. Y bueno, vamos al paso de la despedida, no sin antes recordarle que estamos haciendo la transmisión de este debate a través del canal Santo Católico Romano y el canal Rodrigo Calvo, pidiéndoles que por favor compartan este video porque compartiendo están evangelizando. Entonces vamos con la despedida de Betty Valenzuela. Adelante, Betty. Ay, pues muchísimas gracias, Rodri, por haber aceptado ser el moderador a última hora, mijo. Alex, muchas gracias también. Ahí te quisiste salir así un poquito de tus cabales, pero regresaste a la cordura. Alex, te agradezco mucho, te mando muchas bendiciones desde México a tu país tan bello, Colombia. Un día espero ir. Y pues también quiero saludar y dar las gracias primeramente a nuestro Padre Dios. Y también quiero mandar saludos al canal de Rodrigo Calvo, que por aquí veo que tiene muchísima gente conectada, a todos mis hermanitos católicos y no católicos, y también a mis hermanos que están conectados aquí con Santo Católico Romano, y también gracias a Santo Católico. Adelante. Perfecto, gracias, Betty, muchas gracias. Entonces vamos con la despedida de Alexander Escobar Serrato. Adelante, Alexander. Bueno, agradezco a cada uno de los participantes ya nombrados, la señora Betty, el señor Rodrigo Calvo Bernal, el amigo que prestó, por favor, cierra tu micrófono, Rodrigo, te agradecería. El amigo que prestó el canal para el debate. Señora Betty, si salirse de los cabales que usted me dice de reclamar que seamos imparciales, que las mismas oportunidades que tuvo usted las debo tener yo, ¿sí? Si eso salirse de los cabales, pues entonces me salí, ¿sí? Me salí de los cabales, ¿listo? Pero solamente lo que pedí fue que lo mismo que se le dio a usted, se me dé a mí, ¿sí? Lo mismo, es solamente eso. A usted no se le dijo nada, no se le interrumpió, ¿ya? Yo me quedé callado, lo mismo exigí para mí. Si eso es salirse de los cabales, entonces me salí. ¿Listo? Le agradezco y agradezco a todos ustedes. Bueno, gracias, Alexander. Dejamos claridad y constancia de que Alexander pidió tiempo para tomar agua, se le dieron 2 minutos, se le paró el tiempo. Betty no pidió tiempo para tomar agua. Alexander pidió, después de que llevaba llevaba 3 minutos exponiendo, pidió que se le reiniciara el tiempo porque alguien en el público hizo un comentario que a él le ofendió, entonces queríamos reiniciarle el tiempo. Betty, me imagino que le habrán hecho igualmente comentarios de parte y parte y no pidió que le reiniciaran tiempo. En la sección de preguntas, Betty respondió
Alexander respondió e hizo una pregunta dentro de su respuesta. Entonces, si hay alguien que se ha beneficiado de esta situación, fue Alexander, porque todo lo que él pidió se le dio en el debate, y si no lo creen, pueden devolver y pueden mirar cuando él pidió que se parara el tiempo para tomar agua, cuando pidió que se reiniciara el tiempo, que porque alguien le comentó algo feo en el chat y entonces que no le gustó y ese tipo de cosas. Perdón, Rodrigo, Entonces, ¿cómo hago yo para ver el chat si yo no puedo acceder a eso? Ustedes desde allá, los moderadores, son los que ponen el chat. Yo no estoy viendo el chat. mi encargo es tomar los tiempos y velar por el orden. Lo mismo que exigí para mí fue lo No, mismo los moderadores no se encargan del chat, los moderadores se encargan de los tiempos y de mantener el orden del debate. Bueno, entonces no siendo más, que el Señor les bendiga, compartan este video porque compartiendo están evangelizando. Feliz noche, que el Señor les bendiga y que viva Cristo. Bye, bye. Ah, bueno, ¿y dónde está Santo Católico Romano, el dueño del canal, que no le hemos dado las gracias por habernos compartido su canal? Y bueno, no siendo más, Santo Católico, ¿estás por ahí? Bueno, no, Betty se fue. Bueno. Bueno, ¿ya se fueron todos? Bueno, de nada, y Dios los bendiga a todos. Y aquí, cuando quieran regresar, son bienvenidos.